Jimena sabía que firmar esos papeles la liberaría, pero también la dejaría completamente perdida. Sus dedos temblaron ligeramente mientras sostenía el bolígrafo sobre la línea punteada. El despacho del abogado olía a café frío y libros viejos, pero lo único que realmente percibía era el silencio ensordecedor que seguiría a su firma. 5 años de matrimonio, reducidos a un montón de documentos legales y sellos oficiales. ¿Necesitas un momento más?, preguntó el abogado con voz suave, ajustándose las gafas. Jimena negó con la cabeza. No, ya había tenido demasiados momentos, demasiadas noches despierta, pensando si tendría el valor de llegar hasta aquí, demasiadas mañanas mirándose al espejo y preguntándose si realmente merecía algo mejor que los gritos, los reproches y esa sensación constante de caminar sobre cristales rotos. La firma salió más firme de lo que esperaba. Jimena Soledad Herrera. Su nombre completo, sin el apellido que había cargado como una cadena durante tantos años. Enhorabuena, señora Herrera. Ya está libre. Libre. La palabra resonó en su mente como un eco vacío. ¿Libre para qué? Para volver al pequeño apartamento que había alquilado con sus escasos ahorros, para enfrentar las noches silenciosas donde los recuerdos la visitaban sin invitación. Al salir del edificio, el aire fresco de Valencia le golpeó el rostro. Era un día hermoso de primavera, de esos que normalmente la habrían hecho sonreír, pero hoy toda esa belleza parecía pertenecer a un mundo del que ella había sido expulsada hace mucho tiempo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Aurelio. «¿Todo bien? Estoy esperándote en el café de siempre». Jimena cerró los ojos y por primera vez en semanas sintió que podía respirar completamente. Aurelio, su constante durante toda esta pesadilla. El único que había creído en ella cuando ni siquiera se creía a sí misma. Caminó las 3 cuadras hasta el pequeño café donde solían estudiar durante la universidad. Allí estaba él, en la mesa del rincón, con esa sonrisa tranquila que siempre lograba calmar sus tempestades internas. Aurelio Matías Sandoval tenía esa extraña habilidad de hacer que el mundo pareciera menos hostil con solo estar presente. «¿Cómo te sientes?», le preguntó cuando ella se sentó frente a él, deslizando una taza de café con leche hacia ella. Lo había pedido exactamente como a ella le gustaba, con una pizca de canela y sin azúcar, como si acabara de saltar de un acantilado sin saber si hay agua abajo, respondió Jimena, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Aurelio asintió, comprendiendo. Siempre comprendía. Durante todos estos meses de proceso legal, él había estado ahí, en cada cita con abogados, en cada audiencia donde Evaristo la miraba con esos ojos que prometían venganza, en cada noche donde las dudas la consumían. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, más para sí misma que para él. «Ahora empiezas a vivir», dijo Aurelio con esa seguridad tranquila que lo caracterizaba. «Pero no tienes que hacerlo sola». Jimena lo miró. Durante 5 años había olvidado lo que significaba tener a alguien que la viera realmente, no como un objeto que controlar o una herida que curar, sino simplemente como Jimena, la mujer que solía reírse hasta que le dolía el estómago, que podía pasar horas hablando de arquitectura y diseño, que tenía sueños más grandes que las 4 paredes donde había estado encerrada. «No sé quién soy sin todo esto», admitió, señalando vagamente hacia el edificio del abogado. «Sin el miedo, sin la rutina de sobrevivir cada día. Es extraño, pero lo conocido, por terrible que sea, da cierta seguridad. Entonces vamos a descubrirlo juntos», respondió Aurelio, extendiendo su mano sobre la mesa. Jimena miró esos dedos largos, las mismas manos que habían dibujado planos junto a ella en la universidad, que la habían ayudado a levantarse cada vez que caía. Lentamente puso su mano sobre la de él. «Tengo una propuesta», continuó Aurelio. «Mi casa es demasiado grande para mí solo. Tiene habitaciones vacías, un jardín que nadie cuida y ventanas que dan al mar. Podrías quedarte allí el tiempo que necesites, sin presión, sin expectativas, solo hasta que sepas qué quieres hacer». Jimena sintió algo extraño en el pecho. ¿Era esperanza? Hacía tanto tiempo que no la sentía que había olvidado cómo reconocerla. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué siempre?» «Porque eres mi mejor amiga», respondió él simplemente. «Y porque mereces tener un lugar donde puedas sanar en paz». El café seguía bullendo a su alrededor, pero para Jimena el mundo se había reducido a esa mesa,
a esas manos entrelazadas, a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, existiera un después donde no todo fuera dolor. Cuando finalmente asintió, Aurelio sonrió de una manera que iluminó todo su rostro. Ninguno de los dos sabía que esa simple decisión cambiaría sus vidas para siempre. Y entonces, en ese momento de esperanza, Jimena tomó la decisión que definiría su futuro, sin saber que el amor verdadero la estaba esperando más cerca de lo que jamás había imaginado. La primera vez que Jimena vio la casa de Aurelio, pensó que había entrado en un sueño del que no quería despertar. La vivienda se alzaba elegante sobre una colina con vistas al Mediterráneo, sus líneas arquitectónicas limpias y modernas, contrastando perfectamente con el paisaje natural que la rodeaba. Grandes ventanales de cristal reflejaban el cielo dorado del atardecer, y una terraza de madera se extendía como un abrazo hacia el horizonte infinito del mar. ¿Diseñaste esto tú?, preguntó Jimena mientras bajaba del coche, su voz apenas un susurro cargado de asombro. Cada línea, cada ángulo, respondió Aurelio con una sonrisa tímida, cargando la única maleta que ella había traído. Tardé 3 años en construirla. Quería que fuera perfecta. Jimena caminó lentamente hacia la entrada principal, donde un pequeño jardín de lavanda perfumaba el aire con su aroma delicado. Sus dedos rozaron las flores púrpuras mientras trataba de procesar que estaría viviendo en un lugar tan hermoso. Durante los últimos 5 años, su mundo se había reducido a apartamentos pequeños y sofocantes, lugares donde las ventanas parecían más barrotes que aberturas al exterior. «Es demasiado bonita», murmuró, sin poder evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. «No sé si merezco estar aquí». Aurelio se detuvo en seco, dejó la maleta en el suelo y se giró hacia ella. Sus ojos color avellana la observaron con esa intensidad tranquila que siempre lograba desarmarla por completo. «Jimena, mírame», dijo con voz firme pero suave. «Durante años has vivido escuchando que no merecías amor, respeto, ni siquiera un día de paz, pero eso nunca fue verdad, nunca». Ella alzó la vista hacia él, sintiendo cómo las palabras de Aurelio se abrían paso entre las capas de inseguridad que había construido como armadura. Había algo en la manera en que él la miraba que la hacía sentir vista, realmente vista, por primera vez en mucho tiempo. «Esta casa necesita vida», continuó él, abriendo la puerta principal. «Necesita risas en las mañanas, pasos descalzos en los pasillos, música en la cocina. Necesita que alguien la convierta en un hogar de verdad». El interior superó todas las expectativas de Jimena. Los espacios fluían con una armonía natural, combinando la calidez de la madera con la elegancia del mármol blanco. Una escalera de caracol llevaba al segundo piso, y el salón principal se abría completamente hacia la terraza, difuminando los límites entre interior y exterior. «¿Cuál sería mi habitación?», preguntó tímidamente. Aurelio la guió hacia la escalera, sus pasos resonando suavemente en los escalones de madera clara. El segundo piso tenía 3 habitaciones, pero él se dirigió directamente hacia la que daba al este. «Esta», dijo, abriendo la puerta. «Por las mañanas entra una luz dorada preciosa, y desde la ventana puedes ver cómo sale el sol sobre el mar». Jimena entró y se quedó sin aliento. La habitación era espaciosa pero acogedora, con una cama grande cubierta por sábanas blancas que parecían nubes, un pequeño escritorio junto a la ventana y una puerta que daba a un balcón privado. Pero lo que realmente la conquistó fue la vista, una extensión infinita de agua azul que se perdía en el horizonte. «Es perfecta», susurró acercándose a la ventana. «¿Cómo sabías que me gustaría?» «Porque te conozco», respondió Aurelio desde la puerta, su voz cargada de una ternura que ella no había escuchado antes. «Recuerdo cómo te quedabas embobada mirando las fotos del mar en las revistas de arquitectura. Siempre decías que algún día tendrías una casa con vistas al agua». Jimena se giró hacia él, sorprendida. Había prestado atención a esos pequeños comentarios que ni ella misma recordaba haber hecho. Durante todos estos años, ¿había guardado esos detalles sobre sus sueños? «¿Y tu habitación?», preguntó, intentando disimular la emoción que le producía saber que él la conocía tan bien. «Al final del pasillo», señaló hacia la izquierda, «lo suficientemente cerca para que sepas que no estás sola, pero lo bastante lejos para que tengas toda la privacidad que necesites». Esa noche, después de cenar una pasta sencilla que habían preparado juntos en la cocina moderna de Aurelio,
Jimena se encontró en el balcón de su nueva habitación, observando las luces del puerto que parpadeaban como estrellas terrestres. El sonido de las olas era como una nana que nunca había escuchado, pero que de alguna manera conocía de memoria. Aurelio apareció en la terraza principal, justo debajo de su balcón, con una taza de té humeante en las manos. No dijo nada, simplemente se quedó allí, como un guardián silencioso que protegía su paz sin invadirla. «¿Aurelio?», lo llamó suavemente. «Sí, gracias», dijo, y en esa simple palabra había todo lo que no sabía cómo expresar. Gratitud por su paciencia, por su amistad incondicional, por darle un lugar donde sanar sin exigir nada a cambio. «No tienes que agradecerme nada», respondió él, alzando la vista hacia ella. Solo duerme bien. Mañana será el primer día de tu nueva vida». Mientras se metía entre las sábanas que olían a lavanda y brisa marina, Jimena sintió algo que había olvidado que existía, la sensación de estar a salvo. Por primera vez en años, cerró los ojos sin miedo a lo que podría encontrar al despertar. No sabía que en la habitación del final del pasillo, Aurelio permanecía despierto, sonriendo al saber que finalmente había logrado darle el refugio que siempre había merecido. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que compartir ese hogar cambiaría todo entre ellos de maneras que aún no podían siquiera soñar. Jimena despertó al sonido de algo que no había escuchado en años. Alguien tarareando en la cocina. La melodía flotaba suavemente por la casa como una caricia matutina, mezclándose con el aroma del café recién hecho y algo que olía deliciosamente a canela. Por un momento, permaneció inmóvil entre las sábanas, temerosa de que cualquier movimiento rompiera ese hechizo de normalidad que parecía demasiado bueno para ser real. La luz dorada que Aurelio había prometido se filtraba por las cortinas, dibujando patrones cálidos en las paredes blancas. Afuera, las gaviotas cantaban su sinfonía matutina mientras las olas susurraban contra las rocas. Era como despertar dentro de una postal. Cuando finalmente bajó a la cocina, descubrió a Aurelio de espaldas a ella, moviendo los hombros al ritmo de la canción que tarareaba mientras preparaba lo que parecía ser tortitas francesas. Llevaba una camiseta gris que se ajustaba perfectamente a su torso atlético y el cabello ligeramente revuelto del sueño. Había algo tremendamente íntimo en verlo así, en su elemento, sin la compostura profesional que siempre mantenía en público. «Buenos días, bella durmiente», dijo sin girarse, como si hubiera sentido su presencia. «¿Cómo dormiste?» «Como no había dormido en, no sé, años», admitió Jimena, acercándose tímidamente a la isla de mármol, donde ya había una taza humeante esperándola. «¿Siempre desayunas así o estás tratando de impresionar a tu nueva inquilina?» Aurelio se giró con una sonrisa traviesa, que ella no le había visto desde los días de universidad, cuando solían pasar noches enteras estudiando y riendo hasta el amanecer. «Bueno, tengo que compensar el hecho de que no sé cocinar nada más elaborado que pasta y ensaladas», confesó sirviendo las tortitas en 2 platos. «Espero que te gusten dulces por las mañanas». «Me encantan», murmuró Jimena, probando un bocado que sabía a vainilla y felicidad. «Están deliciosas». «Receta secreta de mi abuela», explicó Aurelio, sentándose frente a ella. «Es lo único que sé hacer realmente bien en la cocina». «¿Tu abuela?», preguntó Jimena, dándose cuenta de que a pesar de todos los años de amistad, había muchas cosas de la vida personal de Aurelio que desconocía. Durante su matrimonio, había estado tan centrada en sobrevivir que había perdido la conexión real con las personas que más quería. «Sí, mi yaya Esperanza», dijo él, y sus ojos se iluminaron con cariño. «Vivió hasta los 92 años en una casita de pueblo. Cada domingo me enseñaba algo diferente en la cocina, pero estas tortitas eran mi favorito. Decía que la felicidad se cocinaba con los mismos ingredientes que el amor: paciencia, dulzura y mucho cariño». Jimena sintió una punzada extraña en el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había preparado algo con amor? ¿Cuándo había sido la última vez que había desayunado sin prisa, sin miedo, simplemente disfrutando de la compañía? «Háblame de ella», pidió, sorprendiéndose a sí misma con el deseo genuino de conocer más sobre la vida de Aurelio. Durante la siguiente hora, mientras terminaban el desayuno y después mientras lavaban los platos juntos, Aurelio le contó historias de su infancia en un pequeño pueblo de Castellón,
de su abuela que hacía mermelada de higos y contaba leyendas sobre sirenas, de cómo había decidido estudiar arquitectura después de pasar horas observando las casas antiguas del pueblo y soñando con construir hogares donde las familias fueran felices. ¿Y tus padres?, preguntó Jimena mientras secaba una taza. La sonrisa de Aurelio se desvaneció ligeramente. Murieron en un accidente de coche cuando tenía 23 años, justo después de graduarme, explicó con voz suave. Mi yaya me ayudó a superarlo. Decía que ellos habrían querido que construyera cosas hermosas en su memoria. Jimena dejó la taza sobre la encimera y, sin pensarlo, puso su mano sobre el brazo de Aurelio. Fue el primer contacto físico voluntario que había iniciado con un hombre en años, y la calidez de su piel bajo sus dedos la sorprendió. Lo siento, no lo sabía, murmuró. No importa, respondió él, cubriendo la mano de Jimena con la suya. Fueron años difíciles, pero aprendí que a veces el dolor nos enseña a valorar más la belleza cuando finalmente llega. Se quedaron así un momento, las manos entrelazadas sobre la encimera de mármol, el sol de la mañana bañándolos en luz dorada. Jimena se dio cuenta de que no sentía la urgencia de apartarse. No había esa tensión familiar que la hacía querer huir. Con Aurelio, el contacto se sentía seguro. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó él finalmente, aunque sin soltar su mano. Honestamente, no tengo idea, admitió Jimena. Durante tanto tiempo mi vida giraba en torno a evitar conflictos y cumplir expectativas que he olvidado qué es lo que realmente quiero hacer. Entonces vamos a descubrirlo, dijo Aurelio con esa determinación suave que lo caracterizaba. ¿Qué te parece si empezamos explorando la casa? Hay un estudio en la planta superior que está completamente vacío. Tal vez te inspire para algo. Un estudio. Sí. Lo diseñé pensando que algún día lo usaría para trabajar en proyectos personales, pero siempre terminó siendo un almacén de cajas y recuerdos, explicó. Y por primera vez desde que había llegado, Jimena vio un destello de algo parecido a la timidez en sus ojos. Pero creo que le daríamos mejor uso si tú lo ocuparas para lo que te haga feliz. Mientras subían las escaleras hacia el segundo piso, Jimena sintió que algo se removía en su interior. Una sensación que había estado dormida tanto tiempo que casi había olvidado que existía. La curiosidad, las ganas de crear, de explorar, de ser algo más que una superviviente. Al abrir la puerta del estudio, se encontró con un espacio bañado por la luz natural que entraba por un ventanal que daba directamente al mar. Era perfecto. Era como si Aurelio hubiera sabido, de alguna manera, que ella necesitaría un lugar donde renacer. Es increíble, susurró. Pero lo que realmente la sorprendió no fue el espacio en sí, sino la manera en que Aurelio la miraba mientras ella exploraba cada rincón, como si estuviera viendo florecer algo hermoso que había estado esperando pacientemente a que llegara el momento adecuado. 2 semanas después, Jimena encontró a Aurelio en el garaje, rodeado de cajas polvorientas y con una sonrisa misteriosa en el rostro. ¿Qué estás tramando?, preguntó observando cómo él arrastraba una caja particularmente pesada hacia la luz del día. Sorpresa, respondió señalando hacia el contenido que acababa de revelar. Encontré esto guardado desde mis días de universidad. Jimena se acercó y se quedó sin aliento. Dentro de la caja había un set completo de pinceles, tubos de pintura acrílica, lienzos en blanco e incluso un pequeño caballete plegable. Todo estaba impecablemente conservado, como si hubiera estado esperando pacientemente el momento perfecto para ser redescubierto. ¿Pintabas?, preguntó, tocando reverentemente uno de los pinceles más finos. Intentaba, rió Aurelio. Era terrible, pero me relajaba entre exámenes de estructuras y cálculos matemáticos. Mi profesora de arte en el instituto siempre decía que no importaba el talento, sino las ganas de expresar lo que llevabas dentro. Jimena levantó un pequeño cuaderno de bocetos del fondo de la caja. Las páginas amarillentas mostraban dibujos arquitectónicos mezclados con paisajes marinos, retratos de personas en cafeterías y pequeños apuntes de flores y árboles. No eran obras maestras, pero había algo honesto y hermoso en cada trazo. Son preciosos, murmuró, pasando las páginas con cuidado. ¿Por qué dejaste de pintar? Aurelio se encogió de hombros, aunque Jimena notó un destello de melancolía en sus ojos. La vida se volvió más complicada. El trabajo, las responsabilidades, y después,
Cuando murieron mis padres, cualquier forma de crear me parecía, no sé, frívola, como si no tuviera derecho a la belleza cuando había tanto dolor. Jimena asintió, comprendiendo perfectamente esa sensación. Durante su matrimonio, había renunciado a tantas cosas que la hacían feliz, que había olvidado que alguna vez habían formado parte de ella. ¿Recuerdas cuando en segundo año mencionaste que querías aprender a pintar?, preguntó Aurelio de repente. Dijiste que te encantaría poder capturar la manera en que la luz cambiaba los colores de los edificios a lo largo del día. Jimena se sorprendió. Ese comentario había sido tan casual, tan perdido entre miles de conversaciones universitarias, que ni siquiera recordaba haberlo hecho. Pero Aurelio sí lo recordaba. Había guardado esas palabras durante todos estos años. Pensé que tal vez, continuó él, un poco nervioso, tal vez te gustaría probar. No hay presión, por supuesto, solo una idea. Sin saber muy bien por qué, Jimena tomó uno de los pinceles y lo sostuvo como si fuera la llave a una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. El peso familiar en su mano despertó algo dormido en su interior, una necesidad de crear que había enterrado bajo capas de miedo y conformismo. Me gustaría intentarlo, susurró, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué te parece si montamos todo en el estudio y simplemente experimentas?, sugirió Aurelio. Sin objetivos, sin expectativas, solo tú, los colores y lo que tengas ganas de expresar. Una hora después, el estudio había sido transformado en un pequeño santuario artístico. Aurelio había colocado el caballete junto al ventanal, organizó las pinturas por colores en una mesa improvisada y llenó varios frascos con agua. La luz del mediodía bañaba todo el espacio, convirtiendo incluso los tubos de pintura en pequeñas joyas brillantes. ¿Te parece bien si me quedo?, preguntó Aurelio. Prometo no opinar ni molestar, solo me relaja verte crear. Jimena asintió, sorprendida de que su presencia no la pusiera nerviosa. Al contrario, había algo reconfortante en saber que él estaba allí, como un ancla silenciosa, mientras ella navegaba en aguas desconocidas. Comenzó con azul, un azul profundo como el mar que veía desde su ventana, extendiéndolo sobre el lienzo sin forma ni propósito definido. Después vino el blanco, mezclándose para crear espuma, nubes, posibilidades. Sus manos se movían casi sin intervención de su mente consciente, siguiendo impulsos que no había sentido en años. Aurelio se había instalado en el rincón opuesto del estudio con su laptop, trabajando en lo que parecían planos arquitectónicos, pero Jimena podía sentir ocasionalmente su mirada sobre ella, cálida y protectora. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo ella de repente, sin dejar de pintar. No me había dado cuenta de lo mucho que echaba de menos esto hasta ahora. ¿El pintar? No solo eso, la libertad de hacer algo simplemente porque me apetece hacerlo, sin tener que justificarlo, sin miedo a que alguien me diga que estoy perdiendo el tiempo o que soy egoísta por dedicarme a algo que me gusta. Aurelio levantó la vista de su laptop y la observó con esa intensidad tranquila que siempre lograba desarmarla. Durante años has vivido pidiendo permiso para existir, dijo suavemente. Aquí no necesitas permiso para nada. Esta casa, este espacio, este tiempo, es tuyo para hacer lo que te haga feliz. Jimena sintió que algo se quebraba en su pecho, pero era una ruptura sanadora, como cuando finalmente se retira una venda de una herida que ya ha cicatrizado. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro donde ella importaba, donde sus deseos tenían valor, donde podía crear belleza sin tener que dar explicaciones. Cuando finalmente se apartó del lienzo al atardecer, había creado algo que ni siquiera sabía que tenía dentro. Una playa al amanecer donde las olas besaban la arena dorada y en el horizonte una pequeña casa blanca que parecía esperar a que alguien la llenara de vida. «Es hermoso», murmuró Aurelio, acercándose por primera vez en horas. «Es como si hubieras pintado la esperanza». Jimena lo miró, con las manos manchadas de pintura y el corazón más ligero de lo que había estado en años. «Creo que tal vez lo hice», respondió. Y en ese momento, rodeada de colores y posibilidades infinitas, con Aurelio sonriéndole como si acabara de presenciar un milagro, Jimena sintió que finalmente estaba empezando a recordar quién era realmente. La tercera semana de convivencia
trajo consigo una rutina que Jimena nunca había imaginado que podría existir, días llenos de pequeñas alegrías y noches donde las conversaciones se extendían hasta el amanecer. Esa noche en particular, después de una cena ligera de ensalada de tomate y mozzarella que habían preparado juntos, se encontraron en la terraza principal con sendas copas de vino tinto. El aire nocturno traía el aroma salado del mar y el sonido hipnótico de las olas contra las rocas. Las luces del puerto brillaban como diamantes dispersos en terciopelo negro. ¿Nunca te sientes sola aquí?, preguntó Jimena, acurrucándose en el sofá de mimbre con las piernas dobladas bajo su cuerpo. Es tan grande, tan silenciosa por las noches. Aurelio, sentado en el extremo opuesto del sofá, giró su copa entre los dedos pensativamente. Antes sí, admitió. Los primeros meses después de mudarme, el silencio era ensordecedor. Construí esta casa pensando en llenarla de vida, de familia, de risas, pero después me di cuenta de que estaba esperando algo que quizás nunca llegaría. ¿Familia?, preguntó Jimena suavemente, notando la melancolía que había aparecido en su voz. Estuve comprometido hace 3 años, confesó Aurelio, mirando hacia el horizonte. Se llamaba Valeria, arquitecta también, brillante, ambiciosa. Parecía perfecto sobre el papel. Jimena sintió una punzada extraña en el estómago. ¿Celos? ¿Curiosidad? No estaba segura, pero de repente necesitaba conocer cada detalle de esa historia. ¿Qué pasó? Se dio cuenta de que yo estaba enamorado de otra persona, respondió Aurelio con una sonrisa triste, y tenía razón. El silencio que siguió fue diferente al cómodo silencio que había caracterizado sus noches anteriores. Este estaba cargado de algo indefinible, una tensión que hacía que el aire se sintiera más espeso. ¿De quién?, preguntó Jimena, aunque una parte de ella temía la respuesta. Aurelio la miró directamente a los ojos, y en esa mirada había una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes, de alguien que no estaba disponible, alguien que estaba atrapada en una situación que no podía controlar y que necesitaba mi amistad más que mis sentimientos complicados. Jimena sintió como si el mundo se hubiera detenido. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Estaba hablando de ella. Durante todos esos años de matrimonio, mientras ella sufría y él la consolaba, había estado... Aurelio comenzó, pero él levantó una mano suavemente. No tienes que decir nada, murmuró. No te estoy contando esto para ponerte en una situación incómoda. Solo necesitaba que supieras que esta casa nunca se sintió vacía contigo aquí. Al contrario, por primera vez desde que la construí, se siente como lo que siempre quise que fuera, un hogar. Jimena dejó su copa sobre la mesa con manos temblorosas. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Durante años, Aurelio había sido su roca, su constante, su puerto seguro. Nunca se había permitido verlo como algo más porque estaba demasiado rota, demasiado perdida en su propia supervivencia. ¿Cuánto tiempo?, susurró. ¿Cuánto tiempo has...? Desde segundo año de carrera, confesó él. ¿Recuerdas aquella noche que te quedaste despierta conmigo en la biblioteca porque tenía pánico de suspender estructuras? Te quedaste hasta las 5 de la madrugada ayudándome a repasar y cuando finalmente aprobé, me abrazaste y dijiste que estabas orgullosa de mí. Jimena recordaba esa noche. Recordaba el alivio en los ojos de Aurelio, la manera en que la había levantado del suelo en ese abrazo, cómo había sentido por un momento que encajaba perfectamente entre sus brazos. Esa noche me di cuenta de que no quería que nadie más me abrazara así nunca más, continuó Aurelio. Pero después llegó Evaristo y vi cómo te miraba, cómo te cortejaba con esa intensidad que yo nunca me atreví a mostrar. Y tú parecías feliz. Así que... No era feliz, interrumpió Jimena, sorprendiéndose a sí misma. Al principio pensé que lo era, pero Evaristo no me veía realmente. Veía una versión de mí que él quería moldear, controlar. Tú siempre me has visto tal como soy. Se miraron en silencio durante lo que parecieron horas. La brisa nocturna movía suavemente el cabello de Jimena, y Aurelio tuvo que contenerse para no extender la mano y apartarle un mechón que había caído sobre sus ojos. ¿Y ahora?, preguntó él finalmente. ¿Cómo te sientes ahora?
Jimena cerró los ojos tratando de procesar la avalancha de sensaciones que la confesión de Aurelio había desatado. Durante semanas había estado redescubriendo quién era, qué quería, qué la hacía feliz. Y cada una de esas pequeñas revelaciones tenía que ver con él, la manera en que se sentía segura en su presencia, cómo su risa había vuelto gradualmente, cómo esperaba con ansias sus conversaciones matutinas mientras desayunaban. «Me siento confundida», admitió finalmente. «Durante tanto tiempo estuve tan centrada en sobrevivir que olvidé lo que era sentir realmente. Pero contigo, todo es diferente. Siento que estoy despertando de un sueño muy largo. No tienes que resolver nada esta noche», dijo Aurelio, moviéndose ligeramente más cerca en el sofá. «Solo quería que supieras que cualquier cosa que sientas o no sientas, siempre tendrás mi amistad. Eso nunca va a cambiar». Jimena abrió los ojos y lo encontró observándola con esa mezcla de amor y paciencia que lo caracterizaba. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó su mejilla suavemente. «¿Cómo es posible que durante todos estos años no me diera cuenta?», murmuró. «Porque no era el momento», respondió él cubriendo la mano de Jimena con la suya. «Y tal vez ahora tampoco lo sea. Pero al menos ahora sabes que no estás sola en esto que sea que esté pasando entre nosotros». Cuando finalmente se separaron para ir a dormir, ya pasaba de la medianoche. Pero mientras Jimena se dirigía hacia su habitación, se giró una vez más hacia Aurelio. «¿Aurelio?» «Sí, gracias por esperarme», susurró. Y por primera vez en años, Jimena se durmió con una sonrisa en los labios, sabiendo que había alguien en el mundo que la había amado incluso cuando ella no sabía cómo amarse a sí misma. La mañana siguiente, cambió todo sin que ninguno de los dos dijera una palabra. Jimena despertó con la confesión de Aurelio, resonando en su mente como una melodía que no podía dejar de tararear. Al bajar a la cocina, lo encontró preparando el desayuno como siempre, pero algo era diferente. Cada movimiento suyo parecía más intenso, más cargado de significado. La manera en que sus músculos se marcaban bajo la camiseta blanca cuando alcanzaba los platos del estante superior, cómo el sol matutino iluminaba los mechones dorados de su cabello castaño, la curva de sus labios cuando le sonrió al verla aparecer. «Buenos días», murmuró él, y hasta su voz sonaba diferente, más profunda, más íntima. «Buenos días», respondió Jimena, notando cómo su propio pulso se aceleraba cuando él le pasó la taza de café y sus dedos se rozaron brevemente. Durante el desayuno, las miradas que se cruzaban duraban un segundo más de lo necesario. Cuando Aurelio le preguntó cómo había dormido, Jimena tuvo que confesarse que había pasado la mayor parte de la noche despierta, repasando cada momento de su amistad bajo una nueva luz. «¿Te arrepientes de lo que me contaste anoche?», preguntó ella finalmente, necesitando desesperadamente saber dónde estaban parados. Aurelio dejó su taza sobre la mesa y la miró con esa honestidad brutal que siempre lo había caracterizado. «No», respondió firmemente. «Me arrepiento de haber tardado tanto en decírtelo». Después del desayuno, Jimena se dirigió al estudio como había hecho cada mañana durante las últimas semanas, pero por primera vez no pudo concentrarse en la pintura. Sus pensamientos vagaban constantemente hacia Aurelio, hacia la manera en que había dicho su nombre la noche anterior, hacia cómo se había sentido cuando él cubrió su mano con la suya. Hacia mediodía, decidió bajar a buscarlo. Lo encontró en su despacho, inclinado sobre unos planos arquitectónicos, con las mangas de la camisa remangadas y una expresión concentrada que la hizo detenerse en el umbral solo para observarlo. «¿Necesitas algo?», preguntó él sin levantar la vista, pero con una sonrisa en la voz que indicaba que había sentido su presencia. «Sí», respondió Jimena, sorprendiéndose a sí misma con la determinación en su voz. «Necesito entender algo». Aurelio alzó la vista entonces, y la intensidad de su mirada hizo que a Jimena se le olvidara momentáneamente lo que iba a decir. «¿Qué quieres entender?» «Esto», dijo ella, gesticulando vagamente entre los dos. «Lo que está pasando, lo que siento cuando me miras así». Aurelio se incorporó lentamente, sin apartar los ojos de ella. El espacio entre ellos parecía cargado de electricidad. «¿Y qué sientes?», preguntó, su voz apenas un susurro. Jimena se acercó un paso, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para notar las pequeñas motas doradas en sus ojos avellana.
el pulso acelerado en su cuello, la manera en que su respiración se había vuelto ligeramente irregular. «Siento como si estuviera despertando de un coma», murmuró, «como si durante años hubiera estado viva pero no realmente viviendo, y ahora, contigo, cada sensación es más intensa, más real». «Jimena», comenzó Aurelio, pero ella puso un dedo suavemente sobre sus labios. «Durante mi matrimonio perdí el contacto conmigo misma», continuó. «Dejé de saber qué me gustaba, qué me hacía feliz, incluso qué se sentía ser deseada de verdad. Pero contigo…» Se detuvo, buscando las palabras correctas para explicar la revolución que estaba ocurriendo en su interior. «Contigo me siento como si fuera la primera vez que alguien me ve realmente. No como algo que arreglar o controlar, sino como alguien digna de ser amada exactamente como soy». Aurelio levantó la mano y acarició suavemente su mejilla, el mismo gesto que ella había hecho la noche anterior, pero ahora cargado de una ternura que la hizo temblar. «Siempre has sido digna de ser amada», murmuró. «Siempre». La distancia entre ellos se redujo gradualmente, como si fueran dos imanes inevitablemente atraídos. Jimena podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Aurelio. Podía oler su colonia mezclada con el aroma a café y algo indefiniblemente masculino que era completamente suyo. «¿Puedo besarte?», susurró él, su frente casi tocando la de ella. La pregunta la sorprendió. Durante años había sido besada sin que le importara su consentimiento. Había sido tocada sin que le preguntaran si quería ser tocada, que Aurelio pidiera permiso, que esperara su respuesta, que le diera el poder de elegir. Fue más íntimo que cualquier caricia. «Por favor», susurró ella. El primer beso fue suave, tentativo, como si Aurelio estuviera saboreando un sueño que había guardado durante años. Sus labios se encontraron con una dulzura que hizo que Jimena sintiera como si estuviera flotando. No había prisa, no había demanda, solo la pura conexión de dos personas que finalmente se permitían sentir lo que había estado creciendo silenciosamente entre ellas. Cuando se separaron, Jimena mantuvo los ojos cerrados por un momento más, memorizando la sensación. «¿Cómo es posible que un beso se sienta así?», murmuró contra sus labios. «¿Cómo se siente?», preguntó Aurelio, acariciando su cabello. «Como llegar a casa después de estar perdida durante mucho tiempo». Aurelio sonrió de una manera que iluminó todo su rostro y la besó otra vez, esta vez con un poco más de intensidad, un poco más de promesa. Sus manos encontraron la cintura de Jimena, atrayéndola más cerca, y ella se permitió derretirse contra él, sintiendo por primera vez en años que estaba exactamente donde debía estar. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó ella cuando finalmente se separaron, aunque sin alejarse de sus brazos. «Significa que por fin podemos dejar de fingir que somos solo amigos», respondió Aurelio con una sonrisa traviesa que la hizo reír. Y en ese momento, rodeada por los brazos del hombre que la había amado pacientemente durante años, Jimena supo que había encontrado algo que pensó que no existía, un amor que sanaba en lugar de lastimar, que liberaba en lugar de aprisionar, que la hacía sentir más ella misma en lugar de menos. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que su pasado no los dejaría en paz por mucho tiempo más. Los siguientes 3 días fueron los más felices que Jimena recordaba haber vivido jamás. Había algo mágico en la manera en que su relación con Aurelio había evolucionado, como si hubieran quitado una barrera invisible que los había estado separando durante años. Las mañanas comenzaban con besos suaves en la cocina mientras preparaban el desayuno juntos. Las tardes transcurrían en el estudio donde él trabajaba en sus planos mientras ella pintaba, y las noches se llenaban de conversaciones íntimas en la terraza que terminaban con caricias que prometían mucho más. Esa tarde de viernes, mientras Jimena trabajaba en un nuevo lienzo que mostraba 2 figuras caminando juntas por una playa al atardecer, escuchó el timbre de la puerta. Aurelio había salido a reunirse con un cliente, así que bajó a abrir pensando que tal vez había olvidado las llaves. La sonrisa se desvaneció de su rostro cuando vio quién estaba al otro lado de la puerta. Evaristo Beltrán tenía exactamente el mismo aspecto que cuando se había divorciado de él. Alto, de complexión atlética, con ese cabello negro perfectamente peinado y esos ojos oscuros que una vez había creído que mostraban pasión, pero que ahora reconocía como algo mucho más peligroso. Llevaba un traje caro
y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, la misma que usaba cuando quería algo. «Hola, Jimena», dijo con esa voz suave que solía usar antes de explotar. «Te ves diferente». Jimena sintió como si todo el aire hubiera sido aspirado de sus pulmones. Su primer instinto fue cerrar la puerta de inmediato, pero sus manos temblaron tanto que apenas pudo sostener el pomo. «¿Qué haces aquí?», tartamudeó, odiándose por mostrar debilidad tan rápidamente. «¿No vas a invitarme a entrar?», preguntó Evaristo, dando un paso hacia adelante que la obligó a retroceder instintivamente. «Es una casa impresionante, muy íntima». La manera en que dijo la última palabra hizo que Jimena sintiera náuseas. Sabía que él había estado observando, investigando, violando su privacidad de alguna manera. «No puedes estar aquí», dijo, tratando de recuperar algo de firmeza en su voz. «Tenemos una orden de alejamiento, que expiró hace 2 semanas», replicó Evaristo con esa sonrisa satisfecha que ella recordaba demasiado bien. «He estado esperando pacientemente el momento adecuado para venir a hablar contigo. Tenemos mucho de qué conversar». «No tenemos nada de qué hablar», respondió Jimena, pero incluso a sus propios oídos sonó débil y poco convincente. Evaristo se acercó más, y ella pudo oler su colonia cara, la misma que había llegado a asociar con miedo y dolor. «¿En serio, Jimena? ¿Nada que hablar después de 5 años de matrimonio?» Su voz se volvió más dura, más familiar. «¿Después de todo lo que construimos juntos?» «Tú no construiste nada», logró decir ella, sintiendo una chispa de la fuerza que había estado desarrollando durante las últimas semanas. «Solo destruías». La expresión de Evaristo cambió sutilmente, volviéndose más peligrosa. «Veo que tu nuevo amigo te ha llenado la cabeza de ideas», dijo, mirando hacia el interior de la casa con una expresión posesiva que la hizo estremecer. «¿Crees que realmente te ama, Jimena? ¿Crees que alguien como tú merece vivir en un lugar como este?» Las palabras de Evaristo encontraron su objetivo con precisión quirúrgica, activando todas las inseguridades que Jimena había estado trabajando tan duro para superar. Durante un momento, escuchó su propia voz interior preguntándose si tenía razón, si realmente merecía la felicidad que había encontrado con Aurelio. «Yo te conozco mejor que nadie», continuó Evaristo, acercándose hasta que pudo susurrar en su oído. «Conozco tus miedos, tus debilidades, esa parte de ti que siempre dudará de que eres suficiente. ¿Crees que él no se dará cuenta eventualmente? ¿Crees que no se cansará de tus pesadillas, de tus días difíciles, de toda la bagaje que cargas?» «Déjame en paz», susurró Jimena, pero las lágrimas ya habían comenzado a formarse en sus ojos. «Vine aquí para llevarte a casa», dijo Evaristo, su voz volviéndose falsamente tierna. «He cambiado, Jimena. He estado en terapia. He trabajado en mis problemas. Podemos empezar de nuevo, hacer las cosas bien esta vez». «¿Terapia?», repitió ella, y por un momento una parte desesperada de ella quiso creer que era posible. «Sí, me di cuenta de mis errores. Me di cuenta de lo mucho que te amo, de lo perdido que estoy sin ti». Evaristo extendió la mano hacia su rostro, pero ella se apartó instintivamente. «Nadie te va a amar como yo te amo, Jimena. Nadie te va a conocer como yo te conozco. Tu amor me lastimaba», murmuró ella, encontrando un atisbo de la fuerza que Aurelio le había ayudado a redescubrir. No era amor real. La máscara de Evaristo se resquebrajó por un momento, mostrando un destello de la ira que ella conocía tan bien. «¿Y esto sí lo es?», preguntó señalando la casa. «¿Vivir de caridad, siendo una carga para alguien que probablemente solo siente lástima por ti?» En ese momento, Jimena escuchó el sonido del coche de Aurelio subiendo por el sendero de grava. El alivio que sintió fue tan intenso que casi la hizo colapsar. «Vete», dijo con más firmeza. «Vete ahora». «Esto no ha terminado, Jimena», murmuró Evaristo, retrocediendo hacia su propio coche que estaba estacionado en la calle. «Vas a darte cuenta de que tu lugar está conmigo. Siempre ha estado conmigo». Cuando Aurelio salió de su coche, Evaristo ya se estaba alejando, pero no antes de dirigirle una mirada que prometía problemas futuros. «¿Quién era ese?», preguntó Aurelio, acercándose rápidamente al ver la palidez de Jimena y las lágrimas en sus mejillas. Era Evaristo», murmuró ella, temblando. Aurelio la tomó entre sus brazos inmediatamente, pero Jimena no pudo evitar notar cómo las palabras de su exmarido
resonaban en su mente como un veneno que se extendía lentamente. ¿Y si tenía razón? ¿Y si realmente era solo una carga? ¿Y si Aurelio eventualmente se cansaría de ella y de todo el dolor que llevaba consigo? ¿Qué te dijo?, preguntó Aurelio, acariciando su cabello. Nada importante, mintió Jimena, sin poder mirarlo a los ojos. Pero mientras se refugiaba en los brazos de Aurelio, una semilla de duda comenzó a crecer en su pecho y por primera vez desde que había llegado a esa casa, se preguntó si realmente merecía la felicidad que había encontrado allí. Lo que no sabía era que Evaristo había logrado exactamente lo que quería, plantar la incertidumbre que necesitaba para separar a Jimena del único hombre que realmente la amaba. Los días que siguieron a la visita de Evaristo fueron como ver una flor marchitarse en cámara lenta. Jimena comenzó a alejarse de Aurelio de maneras tan sutiles que él al principio pensó que se lo estaba imaginando. Dejó de buscarlo por las mañanas para desayunar juntos, prefiriendo llevarse una taza de café al estudio y encerrarse allí durante horas. Sus besos se volvieron rápidos, casi mecánicos, y cuando él trataba de profundizarlos, ella encontraba excusas para apartarse. ¿Estás bien?, le preguntó Aurelio esa mañana de martes, después de que ella rechazara por tercera vez consecutiva su invitación a caminar por la playa al atardecer. Perfectamente, respondió Jimena sin levantar la vista de su lienzo, donde estaba pintando lo que parecía ser una tormenta marina en tonos grises y negros. Solo necesito concentrarme en esto, pero Aurelio conocía cada matiz de su voz, cada gesto de su cuerpo, y sabía que estaba mintiendo. Había algo roto en la manera en que evitaba su mirada, algo familiar en la forma en que se encogía ligeramente cuando él se acercaba demasiado. «Jimena, háblame», insistió acercándose al caballete. «Desde el viernes pasado has estado distante». Ella dejó el pincel sobre la paleta con un movimiento brusco y finalmente lo miró. Sus ojos tenían esa misma expresión asustadiza que había tenido cuando llegó a la casa por primera vez, como si estuviera constantemente preparándose para huir. «No estoy distante», dijo, pero su voz sonaba defensiva. «Solo estoy pensando». «¿En qué?». Jimena se giró hacia la ventana, observando el mar que antes la calmaba pero que ahora parecía agitado y amenazante. «En si esto es real», murmuró finalmente. «En si nosotros realmente funcionamos, o si solo es que me siento agradecida porque me salvaste». Las palabras golpearon a Aurelio como un puñetazo. Reconocía esas frases, esa manera de cuestionar todo lo bueno en su vida. Era exactamente el tipo de cosa que Evaristo habría dicho para hacerla dudar de sí misma. «¿De dónde sale eso?», preguntó, aunque tenía la terrible sospecha de que ya conocía la respuesta. «¿Esto tiene que ver con tu exmarido?». Jimena se tensó visiblemente, confirmando sus sospechas. «Te dijo algo el viernes, ¿verdad?», continuó Aurelio. «Me mentiste cuando dijiste que no había sido nada importante». «No me mintió», saltó Jimena, girándose hacia él con una intensidad que lo sorprendió. «Solo me ayudó a ver las cosas con claridad». «¿Qué claridad? ¿Qué te dijo exactamente?». Jimena cruzó los brazos sobre el pecho, adoptando una postura defensiva que Aurelio no había visto desde sus primeros días en la casa. «Me dijo que probablemente solo sientes lástima por mí, que nadie puede amar realmente a alguien con tanto bagaje. Y tiene razón, ¿no?». Su voz se quebró ligeramente. «Mírame, Aurelio. Soy una mujer de 26 años que no tiene trabajo, que vive en tu casa como una mascota perdida que recogiste de la calle». «Jimena, para», dijo Aurelio acercándose a ella, pero ella retrocedió. «No, déjame terminar», continuó, y las lágrimas ya corrían por sus mejillas. «Durante semanas he estado fingiendo que merezco esto, que merezco vivir en esta casa hermosa, que merezco tu amor, pero la verdad es que no sé quién soy sin mi dolor. No sé si hay algo más en mí que valga la pena amar. ¿En serio vas a dejar que ese hombre destruya lo que hemos construido juntos?», preguntó Aurelio, su voz cargada de una mezcla de dolor y frustración. «¿Vas a regalarle ese poder sobre ti otra vez?». «No se trata de darle poder», respondió Jimena. «Se trata de ser realista. Evaristo me conoce mejor que nadie. Sabe exactamente qué tipo de persona soy». «¿Qué tipo de persona eres?», preguntó Aurelio, cruzando los brazos. «Vamos, dímelo. Según Evaristo, ¿qué tipo de persona eres?». Jimena titubeó, como si las palabras estuvieran atascadas en su garganta. Una que siempre necesita que la cuiden,
una que no puede valerse por sí misma, una que se detuvo, incapaz de continuar, una que es débil, ¿verdad?, completó Aurelio con suavidad, una que no merece amor, que siempre será una carga, que debería estar agradecida de que alguien la tolere. Ximena lo miró sorprendida. Era exactamente lo que había estado pensando, las palabras que habían estado carcomiendo su confianza como ácido. «Esas no son tus palabras, Ximena», continuó Aurelio. «Esas son las palabras de un hombre que pasó años convenciéndote de que no valías nada para poder controlarte mejor, y ahora las estás repitiendo como si fueran verdad». «¿Y si lo son?», susurró ella. Aurelio se acercó lentamente, y esta vez ella no retrocedió. «¿Quieres que te diga quién eres realmente?», preguntó, tomando suavemente su rostro entre sus manos. «Eres la mujer más valiente que conozco. Eres alguien que sobrevivió a 5 años de abuso y aún conserva la capacidad de amar, de crear belleza, de reírse. Eres inteligente, talentosa, y tienes una fuerza interior que Evaristo nunca logró quebrar completamente, por mucho que lo intentó». «No me siento fuerte», murmuró Ximena. «La fuerza no es no tener miedo», respondió Aurelio. «La fuerza es tener miedo y seguir adelante de todos modos. Y eso es exactamente lo que has estado haciendo desde que llegaste aquí». Se quedaron en silencio por un momento, la tensión de los últimos días flotando entre ellos como una nube de tormenta. «No sé cómo parar de escuchar su voz en mi cabeza», admitió finalmente Ximena. «Me dice que no merezco esto, que no merezco a ti. Y aunque sé que no debería creerle, una parte de mí, una parte de ti aún le cree porque durante años fue la única voz que escuchabas», terminó Aurelio. «Pero ahora hay otras voces, Ximena. Está mi voz diciéndote que te amo. Está tu propia voz, cuando te permites escucharla, diciéndote que mereces ser feliz». Ximena cerró los ojos y se dejó abrazar por Aurelio, pero algo había cambiado entre ellos. Las palabras de Evaristo habían abierto una grieta que no sabían cómo cerrar, una duda que se había instalado entre sus corazones como una sombra permanente. Y mientras se refugiaba en los brazos del hombre que la amaba, Ximena no pudo evitar preguntarse si Evaristo tenía razón en una cosa. Tal vez ella no sabía la diferencia entre amor y lástima, entre ser deseada y ser rescatada. La semilla de la duda había germinado, y ahora amenazaba con destruir lo más hermoso que había encontrado en su vida. Una semana después, Evaristo regresó, pero esta vez no vino solo. Ximena estaba en el jardín, intentando encontrar paz entre las lavandas que había aprendido a cuidar, cuando escuchó voces familiares acercándose por el sendero. Su sangre se heló al reconocer no solo la voz de Evaristo, sino también la de su madre. «Ximena, cariño», llamó Dolores Herrera, apareciendo por el sendero con expresión preocupada. «Necesitamos hablar». La presencia de su madre junto a Evaristo fue como un golpe directo al estómago. Dolores había sido una de las pocas personas que había respaldado su decisión de divorciarse, la que había llorado con ella durante las noches más difíciles. ¿Cómo era posible que estuviera aquí con él? «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó Ximena, sin poder ocultar la traición en su voz. «Vine porque me preocupo por ti», respondió Dolores, acercándose con cautela. «Evaristo vino a verme ayer. Me contó sobre todo esto». Señaló vagamente hacia la casa, hacia la vida que Ximena había estado construyendo pacientemente. «Me dijo que has estado confundida, que tal vez necesitas ayuda para tomar las decisiones correctas», continuó su madre. «Y creo que tiene razón. ¿Qué le dijiste?», preguntó Ximena a Evaristo, quien había permanecido en silencio, observando la escena con esa sonrisa satisfecha que ella conocía tan bien. «Solo la verdad», respondió él con voz suave, «que mi exesposa está viviendo con un hombre que apenas conoce, en una situación que podría ser complicada para su bienestar emocional». «¿Complicada?», repitió Ximena, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar al shock inicial. «Mira, cariño», intervino Dolores, «entiendo que después del divorcio necesitarás un lugar donde quedarte, pero vivir de la caridad de un extraño». «Aurelio no es un extraño», interrumpió Ximena. «Es mi mejor amigo desde la universidad». «Un amigo que obviamente tiene expectativas», dijo Evaristo. «¿No te parece conveniente que te ofreciera refugio justo cuando eras más vulnerable?». En ese momento, como si hubiera sido invocado por la conversación, Aurelio apareció en la terraza. Había llegado temprano del trabajo y al ver los coches desconocidos en la entrada,
Había venido a investigar. ¿Todo bien aquí?, preguntó bajando las escaleras con expresión cautelosa. Aurelio, ellos son... comenzó Jimena, pero no sabía cómo terminar la frase. Soy Evaristo Beltrán, se presentó su exmarido, extendiendo la mano con falsa cordialidad. Y ella es Dolores, la madre de Jimena. Veníamos a buscarla. ¿Buscarla?, repitió Aurelio, ignorando la mano extendida. Jimena ha decidido regresar conmigo, anunció Evaristo con esa seguridad arrogante que siempre lo había caracterizado. Hemos estado hablando, y ambos creemos que fue un error precipitado terminar nuestro matrimonio. Vamos a intentarlo de nuevo. Aurelio miró directamente a Jimena, buscando en sus ojos alguna confirmación o negación de lo que acababa de escuchar. ¿Es eso cierto?, preguntó su voz controlada pero con un dolor evidente. Jimena sintió como si el mundo se hubiera detenido. Todas las miradas estaban sobre ella, la expectante de Evaristo, la preocupada de su madre, la desesperada de Aurelio. Las palabras se atascaron en su garganta mientras las voces contradictorias en su cabeza gritaban cada una su versión de la verdad. Yo, comenzó, pero las palabras no llegaron. Ve a buscar tus cosas, Jimena, dijo Evaristo, interpretando su silencio como consentimiento. Es hora de volver a casa. Esta es su casa, dijo Aurelio firmemente, dando un paso hacia adelante. Y no se va a ir a ningún lado hasta que ella lo diga claramente. ¿Su casa?, rió Evaristo. ¿Una casa que no pagó, que no eligió, donde vive como una mantenida? Por favor, basta, murmuró Jimena, pero nadie la escuchó. Al menos conmigo tenía su propio hogar, su propio lugar en el mundo, continuó Evaristo. ¿Qué tienes aquí? ¿Dependencia emocional disfrazada de amor? Basta, repitió Jimena un poco más fuerte. Jimena sabe la diferencia entre amor real y un romance de conveniencia, respondió Aurelio, su autocontrol comenzando a resquebrajarse. Sabe lo que es ser valorada en lugar de controlada. ¡Basta!, gritó finalmente Jimena, sorprendiendo a todos con la fuerza de su voz. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Durante semanas he estado escuchando voces que no son la mía, continuó mirando a cada uno de ellos. Tu voz, señaló a Evaristo, diciéndome que no merezco amor verdadero. Tu voz, miró a su madre, diciéndome que debería estar agradecida por cualquier migaja de afecto. Y tu voz, finalmente se dirigió a Aurelio, diciéndome que soy más fuerte de lo que creo. Se alejó unos pasos de todos ellos, necesitando espacio para pensar. Pero la única voz que importa es la mía, dijo, su voz volviéndose más firme con cada palabra. Y mi voz dice que durante 5 años viví en una jaula dorada, donde cada día tenía que convertirme en una versión más pequeña de mí misma para evitar la tormenta. Mi voz dice que aquí, en esta casa, he vuelto a descubrir quién soy realmente. Se giró hacia Evaristo, y por primera vez en años, lo miró sin miedo. No voy a volver contigo, dijo claramente, no porque Aurelio me haya convencido, sino porque yo he decidido que merezco algo mejor que sobrevivir. Merezco vivir. Jimena, piénsalo bien, intervino su madre. El matrimonio requiere trabajo, compromiso. El matrimonio requiere respeto mutuo, mamá, la interrumpió Jimena, algo que nunca tuve con él. Evaristo dio un paso hacia ella, y Jimena vio el momento exacto en que su máscara de hombre reformado se deslizó, revelando la ira familiar debajo. «Si no vienes conmigo ahora», dijo con voz peligrosamente baja, «no habrá una segunda oportunidad. Me voy, y no vuelvo nunca más». Jimena sintió una extraña sensación de liberación al darse cuenta de que esa amenaza, que una vez la habría aterrorizado, ahora sonaba como una promesa. «Perfecto», respondió. «Eso es exactamente lo que quiero». Y mientras observaba a Evaristo alejarse con su madre siguiéndolo, sin mirar atrás ni una sola vez, Jimena sintió como si finalmente hubiera roto las cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera durante años. Se giró hacia Aurelio, quien había permanecido inmóvil durante toda la confrontación, y vio en sus ojos la misma mezcla de orgullo y alivio que sentía en su propio corazón. «¿Estás bien?», preguntó él suavemente. «Por primera vez en mucho tiempo», respondió ella. «Creo que sí lo estoy». 3 meses después, mientras Jimena preparaba la cena en la cocina que ya consideraba completamente suya, Aurelio apareció detrás de ella con una sonrisa misteriosa. «Tengo algo para ti»,
murmuró rodeando su cintura con los brazos. ¿Qué es?, preguntó ella, derritiéndose contra su pecho como siempre hacía cuando él la abrazaba de esa manera. Cierra los ojos. Jimena obedeció, sonriendo ante el juego. Sintió que Aurelio colocaba algo rectangular y sólido entre sus manos. Ya puedes abrirlos. Al hacerlo, se encontró sosteniendo una placa dorada que decía Jimena Herrera, artista residente. Su corazón se saltó un latido. ¿Qué significa esto? Significa que ya es oficial, respondió Aurelio, besando suavemente su cuello. El estudio es tuyo, legalmente, oficialmente tuyo. Mandé a hacer los papeles esta semana. Jimena se giró entre sus brazos, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. ¿Hiciste qué? Lo que debería haber hecho desde el principio, explicó él, acariciando su mejilla. Darte algo que sea completamente tuyo, que nadie pueda quitarte nunca, sin importar lo que pase. Aurelio, comenzó ella, abrumada por la magnitud del gesto. Espera, hay más, la interrumpió él, con esa sonrisa traviesa que tanto adoraba. ¿Recuerdas a Cristina Vidal, la galerista de Valencia que vino la semana pasada? Jimena asintió. Cristina había sido compañera de Aurelio en la universidad y ahora dirigía una de las galerías más prestigiosas de la ciudad. Había venido a cenar y se había quedado fascinada con las pinturas de Jimena. Me llamó ayer, continuó Aurelio. Quiere organizar una exposición individual de tus obras, tu primera exposición oficial, Jimena, en noviembre. Esta vez, las lágrimas no pudieron ser contenidas. Durante tanto tiempo, había creído que sus sueños artísticos eran una fantasía adolescente, algo que había tenido que sacrificar en el altar de la supervivencia. Y ahora, aquí estaba Aurelio, no solo creyendo en su talento, sino ayudándola a construir un futuro donde podía ser exactamente quien había nacido para ser. ¿Cómo es posible que seas real?, susurró, tomando su rostro entre las manos. Porque me enseñaste que el amor verdadero existe, respondió él. Durante años pensé que lo que sentía por ti era una obsesión unilateral, algo que tenía que guardar en secreto y aprender a superar. Nunca imaginé que algún día podrías amarme de vuelta. Te amo tanto que a veces no sé cómo contenerlo, murmuró Jimena. Es como si hubiera pasado toda mi vida en una habitación sin ventanas y tú fueras la primera bocanada de aire fresco que respiro. Se besaron con esa intensidad que había caracterizado su relación desde que finalmente se habían permitido estar juntos. No era la pasión desesperada de quienes saben que su tiempo es limitado, sino la profunda conexión de dos almas que habían encontrado su hogar la una en la otra. Hay algo más que quiero decirte, murmuró Aurelio contra sus labios, algo que he estado guardando para el momento perfecto. ¿Qué? Aurelio se apartó ligeramente, tomó sus manos y la miró con esa seriedad que aparecía en sus ojos cuando algo era realmente importante para él. Quiero que sepas que no importa lo que traiga el futuro, nunca vas a tener que volver a sentirte sola o desprotegida. No porque me necesites para sobrevivir, sino porque elegiste compartir tu vida conmigo, igual que yo elegí compartir la mía contigo. Aurelio, déjame terminar, sonrió él. He estado pensando en esto durante semanas. No quiero que te cases conmigo porque te salvé, o porque te di un lugar donde vivir, o por gratitud. Quiero que te cases conmigo porque somos mejores juntos que separados, porque lo que hemos construido aquí es algo hermoso que vale la pena proteger para siempre. Jimena sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad. No había anillo, no había una propuesta formal de rodillas, pero había algo infinitamente más precioso, la certeza absoluta de que este hombre la conocía completamente y la amaba exactamente como era. ¿Me estás pidiendo que me case contigo?, preguntó, con una sonrisa que iluminó toda su cara. Te estoy pidiendo que construyamos una vida juntos, respondió Aurelio. Una vida donde tus pinturas llenen las paredes, donde podamos tener hijos que corran por estos pasillos, donde envejezcamos juntos en esa terraza viendo el mar. Te estoy pidiendo que me dejes amarte todos los días durante el resto de mi vida. Sí, susurró Jimena, y después más fuerte. Sí, sí, 1000 veces sí. Cuando se besaron esta vez, fue con la promesa de todos los mañanas que vendrían, con la certeza de que habían encontrado algo que ninguna tormenta del pasado podría destruir. Esa noche, mientras hacían el amor con una ternura que los sorprendió a ambos,
Jimena se dio cuenta de que había aprendido la diferencia entre ser rescatada y ser amada. Aurelio no la había salvado de su pasado, le había dado las herramientas para salvarse a sí misma, y en el proceso se habían salvado mutuamente de una vida sin el amor verdadero. Mientras se quedaba dormida entre los brazos del hombre que había esperado pacientemente años a que ella estuviera lista para amar de nuevo, Jimena sintió algo que nunca había experimentado antes: la paz absoluta de saber que había llegado a casa, no solo a una casa hecha de ladrillos y ventanas con vista al mar, sino al hogar que habían construido juntos con risas, lágrimas, paciencia y un amor que había resultado ser más fuerte que todo el dolor del pasado. Y por primera vez en su vida, Jimena se durmió sin miedo al mañana, porque sabía que sin importar lo que trajera el futuro, ya no tendría que enfrentarlo sola. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales del estudio, iluminando los lienzos que decoraban cada pared como pequeños universos de color y esperanza. Jimena Sandoval, aún le costaba acostumbrarse a cómo sonaba su nuevo apellido, retrocedió unos pasos para contemplar su última obra: una pareja abrazada en una playa al amanecer, sus siluetas fusionándose con la luz dorada del nuevo día. «Es perfecta», murmuró una voz familiar desde la puerta. Jimena sonrió sin girarse, reconociendo inmediatamente los pasos de Aurelio acercándose por detrás. 5 años de matrimonio no habían hecho que su corazón dejara de acelerarse cada vez que él entraba en una habitación. «¿Tú crees?», preguntó, sintiendo los brazos de su marido rodeando su cintura desde atrás. Quería capturar esa sensación de empezar de nuevo, ya sabes, de cuando el pasado finalmente deja de perseguirte. «Lo lograste», susurró Aurelio, besando suavemente su cuello. Como siempre, Jimena se recostó contra él, observando cómo la luz del atardecer bañaba el estudio que se había convertido en el corazón de su nueva vida. Las paredes estaban cubiertas de obras que contaban la historia de su transformación, desde los primeros lienzos oscuros y tormentosos hasta las explosiones de color y luz que caracterizaban su trabajo actual. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Aurelio, meciendo suavemente a ambos. «¿Cómo podría olvidarlo?», respondió Jimena girándose entre sus brazos. «Hace exactamente 5 años que llegué a esta casa por primera vez. Asustada, rota, convencida de que no merecías nada bueno», recordó él acariciando su mejilla. «Y mira dónde estamos ahora». Jimena miró a su alrededor: el estudio rebosante de arte, los premios y reconocimientos de sus 3 exposiciones exitosas, las fotografías de galerías internacionales que ahora exhibían sus obras. Pero más que los logros profesionales, lo que la emocionaba era la tranquilidad que sentía en su propia piel, la certeza de que había construido una vida auténtica sobre los cimientos del amor verdadero. «A veces me parece imposible que sea real», murmuró, «que después de todo lo que pasé, pudiera llegar a ser tan feliz». «Solo a veces», bromeó Aurelio, «porque yo todos los días me despierto pensando que es demasiado hermoso para ser verdad». El sonido de risas infantiles llegó desde el jardín, interrumpiendo el momento íntimo. Jimena sonrió al reconocer las voces de Elena, de 3 años, y del pequeño Mateo, de apenas 8 meses, quien probablemente estaba siendo cargado por la niñera mientras su hermana mayor jugaba entre las flores. «Deberíamos bajar», dijo Jimena. «Elena estará preguntando por qué mami no está ayudándola a buscar caracolas en el jardín». «En un momento», respondió Aurelio, sin soltarla. «Antes quiero darte algo». Sacó un pequeño sobre del bolsillo de su camisa y se lo entregó con esa sonrisa misteriosa que ella había aprendido a asociar con sus sorpresas más especiales. «¿Qué es ahora?», preguntó Jimena, abriendo el sobre con curiosidad. Dentro había una carta oficial del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Mientras leía, sus ojos se fueron agrandando cada vez más. «¿Una exposición retrospectiva?», susurró, sin poder creer lo que estaba leyendo. «¿En el Museo Nacional?» «6 meses dedicados exclusivamente a tu obra», confirmó Aurelio, su orgullo evidente en cada palabra. «Desde tus primeras pinturas aquí en casa hasta tu última serie. Van a llamarla Renacer, el arte de la transformación». Jimena sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza como las que había derramado tantos años atrás, sino de una felicidad tan pura que no sabía cómo contenerla. «¿Cómo? ¿Cuándo?»,
Cristina ha estado trabajando en esto durante meses, explicó Aurelio. Dice que tu historia, contada a través de tu arte, puede inspirar a miles de personas que están pasando por situaciones similares. Jimena miró hacia el jardín a través de la ventana, donde podía ver a Elena persiguiendo mariposas entre las lavandas que habían crecido exuberantes con los años. Su hija tenía el cabello castaño de Aurelio, pero sus ojos expresivos, y cada día la sorprendía con su personalidad fuerte y su manera natural de ver la belleza en todo. ¿Sabes qué es lo más increíble?, murmuró Jimena. No es el éxito, ni el reconocimiento, ni siquiera esta vida hermosa que hemos construido. ¿Qué entonces? Es que me amo a mí misma, respondió, mirándolo directamente a los ojos. Por primera vez en mi vida, me miro en el espejo y me gusta lo que veo. No porque sea perfecta, sino porque soy auténtica, porque cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de dolor me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta esta familia, hasta esta versión de mí que nunca creí que podría existir. Aurelio la besó entonces, suave y profundamente, como si fuera la primera vez y como si fuera la última vez, todo al mismo tiempo. Te amo, Jimena Sandoval, murmuró contra sus labios. Te amo por quién eras, por quién eres y por quién te estás convirtiendo cada día. Y yo te amo por enseñarme que el amor verdadero no te cambia, respondió ella. Te permite ser quien realmente eres. Mientras bajaban tomados de la mano hacia el jardín donde los esperaba su familia, Jimena se detuvo un momento en el umbral de la terraza. Desde allí podía ver toda su vida desplegada ante ella, el mar infinito que ya no la asustaba, sino que la inspiraba, el jardín donde sus hijos crecían libres y amados, el estudio donde cada día creaba belleza de la nada, y más importante que todo eso, podía ver su futuro, lleno de posibilidades, de sueños por cumplir, de momentos ordinarios que se volverían extraordinarios simplemente porque los viviría junto a las personas que amaba. Había tardado 26 años en encontrar su camino a casa, pero ahora sabía que cada paso del viaje había valido la pena, porque a veces hay que perderse completamente para encontrar exactamente quién estabas destinada a ser. Y mientras Elena corría hacia ella gritando «Mami», con los brazos abiertos, Jimena supo que había aprendido la lección más importante de todas, que el final de una historia dolorosa es solo el comienzo de una vida hermosa. El amor había sanado todas sus heridas, pero más importante aún, le había enseñado a sanarse a sí misma. Y eso, después de todo, era el único final feliz que realmente importaba. Fin. ¿Tendrías el valor de amar a alguien que, como Jimena, necesita tiempo para sanar? ¿Qué aprendiste con esta historia sobre la diferencia entre amor verdadero y dependencia? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.